¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad estaremos estudiando y analizando la famosa cita El Trío Celestial, pidiendo al Señor, porque lo necesitamos al igual que hace 100 años, de su Espíritu Santo, que es Jesucristo. La cita en cuestión, que vamos a estar analizando en este video, se encuentra traducida al español en el libro El Evangelismo y en la matutina En Lugares Celestiales. Dice así: hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Esta cita se encuentra, como bien dije, en el Evangelismo, página 446, y es una cita escrita en el año 1905. ¿Por qué digo esto? Porque en este video en particular, estará dividido en 2 partes. En la primera parte estudiaremos la historia de la apostasía alfa y omega, titulando esta sección como una sola verdad y 2 caras de la misma mentira, con la intención de llevarnos al conflicto que se dio a finales del siglo XIX entre quienes veían de manera totalmente distinta esta cuestión y quienes defendían la verdad bíblica en cuanto a la personalidad de Dios y dónde estaba su presencia. Y mis queridos amigos y hermanos, este tema es de suma importancia, ya que un concepto falso sobre Dios y sus atributos no solo descarría a una persona, la deja fuera del alcance donde Dios puede utilizarlo. Así que para comenzar, veamos la historia del alfa de la apostasía relatada por la mensajera del Señor, una advertencia no menor para quienes vivimos en el desarrollo de la omega de la apostasía. Y para esto debiéramos primero entender que Cristo es el alfa y la omega. Dice Apocalipsis 22, 2 y 13, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto mismo podemos también encontrar en la historia de los patriarcas y profetas, un libro escrito por quien obviamente estamos mencionando en la cita, Elena de White. Ella dice, en el plan de la redención, Cristo es el alfa y la omega, el primero y el último. También en una matutina, Maranata, el Señor viene, del 4 de septiembre, encontramos que ella lo describe también de esta manera: en todas las cosas Cristo debe ser nuestro todo, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Por lo tanto, queridos hermanos, el desarrollo de la apostasía que vamos a ver a continuación tiene que ver directamente con Cristo, que es el alfa y la omega de todo cuanto existe. Entonces, ahora sí vamos a meternos directamente en el tema en cuestión, la apostasía alfa. ¿Qué es lo que dice la mensajera del Señor respecto a este tema? Y vamos a tomar muchas citas que se encuentran en Mensajes Selectos, tomo 1, página 230 en adelante. Ella dice que es nuestro deber denunciar la apostasía. Dice, mi mensaje para vosotros es, no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen la obra médico-misionera a ignorar la verdad. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia. Dios exhorta a los hombres y mujeres a que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. Y es por ese motivo, queridos hermanos, que uno está haciendo este video. Dice, no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños. Y eso es el deseo y esa es la propuesta en este video. No dejar las cosas sin protestar, sin clamar la verdad. Desenmascarando estos engaños que se han introducido en la antigüedad y que hoy en día han pervivido no ya como apostasía alfa, sino como omega. En este video vamos a entender
¿qué es esto de la apostasía alfa y omega? En primer lugar, debemos denunciar la apostasía. Sigue este pensamiento, esta carta, y nos da un consejo, un antídoto para la apostasía alfa. Dice: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Necesitamos estudiar las palabras que pronunció Cristo en la oración que ofreció precisamente antes de su juicio y crucifixión. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y las has guardado. Entonces, queridos hermanos, el antídoto que tenemos frente a estos engaños espiritistas, frente a estas doctrinas de demonios, que es el alfa de ese peligro, el antídoto, el remedio, se encuentra en estudiar las palabras que pronunció Cristo. Y en esas palabras se encuentra una verdad muy preciosa. Hay vida eterna en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ella describe que el libro Living Temple contiene el alfa de la apostasía. Dice: sepárense de la influencia ejercida por el libro Living Temple, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. El pensamiento de los errores contenidos en este libro me ha afligido mucho, y lo que he experimentado debido a este asunto casi, presten atención, casi me costó la vida. En el libro Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. Y la omega, la apostasía omega, será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Y ahora sí, vamos a introducirnos en cuál fue esa primera experiencia que ella tuvo con este libro. Siempre leyendo sobre mensajes selectos, tomo 1. La anterior fue página 232 a la 233. En este caso, página 236 a la 237. Esta fue la primera experiencia en el libro Living Temple de Elena de White. Dice: por el tiempo cuando se publicó Living Temple, pasaron delante de mí, durante la noche, símbolos que indicaron que algún peligro se avecinaba y que debía prepararme para él, poniendo por escrito las cosas que Dios me había revelado acerca de los principios fundamentales de nuestra fe. Se me envió un ejemplar del Living Temple, pero quedó en mi biblioteca sin que lo leyera. Por la luz que me dio el Señor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en el libro no llevaban la aprobación de Dios y que era una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. Pensé, dice la mensajera, pensé que eso sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera nada en cuanto a él. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación. Contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando la hermana White. ¿Y saben lo que dijo ella? Ese acerto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. ¿Saben qué terrible, hermanos? ¿Saben qué terrible habrá sido para la mensajera del Señor después de la denuncia terrible que hizo y del esfuerzo que hizo para que
todas estas amonestaciones, todas estas cartas llegaran a los oídos de los hermanos y dijeran, bueno, si la hermana Juan lo dijo y el Señor la inspiró, ¿por qué nosotros debiéramos estar dudando en cuanto a esto? Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Vamos a repasar lo siguiente. Se menciona el libro Living Temple, ahí como podemos ver en pantalla, el libro Templo Viviente, la edición 1903, la más antigua, y una edición más moderna, reimpresa. Se menciona este libro como el centro del problema. Dice que sus enseñanzas harían que se descarríe todo el pueblo de Dios. La profeta de Dios fue alertada en cuanto a esta situación. Y la luz que Dios le había dado era suficiente para alejarlos del peligro. ¿Y cuál fue el problema? Los adventistas confundieron lo que decía el libro Living Temple con lo escrito por Elena de White. Pero ¿quién es el autor del libro Living Temple y por qué sus enseñanzas se confundían con las verdaderas? El Dr. Kellogg, un inventor brillante, un médico nutricionista increíble, fue uno de los más famosos hombres en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El mundo lo recuerda como el director del famoso centro. Este señor Kellogg lo recuerda como el director de este famoso sanatorio llamado Battle Creek. Sanatorio de Salud Battle Creek se encontraba en la ciudad de Michigan, como aparece en la imagen. La iglesia lo recuerda por sus enseñanzas también panteístas en su famoso libro The Living Temple. El 18 de febrero de 1902, cuando el Dr. Kellogg se encontraba en lo más alto de su influencia en la iglesia adventista, el sanatorio Battle Creek tristemente se quemó. Y el Dr. Kellogg enseguida hizo planes para reconstruir una de las grandes maravillas de la iglesia adventista, que es este sanatorio, y le pidió a la conferencia general que lo ayudase. Enseguida el pastor Daniel le sugirió al Dr. Kellogg, a quien vemos en pantalla, al Dr. Arthur Daniels, presidente de la iglesia adventista entre 1901 y 1922, que escribiera un libro sencillo sobre fisiología y salud y que fuera vendido por los adventistas del séptimo día en los Estados Unidos, ya que quizás se podría vender por 500.000 de copias y que las ganancias fueran usadas para reconstruir el sanatorio. El Dr. Kellogg rápidamente preparó el manuscrito y un comité fue señalado para revisar el libro. Llamativamente, el comité de la conferencia general no publicó el libro, y esto se debe a que este libro contenía enseñanzas panteístas acerca de la personalidad de Dios. ¿Y cómo fue que llegaron a la conclusión de no editarlo? Bueno, habían hecho caso a los consejos dados por Dios en su mensajera. ¿Recuerdan la cita que leímos antes? Sin embargo, la duda existía. Y estos publicadores, este comité, estaban envueltos en esta confusión. ¿El Dr. Kellogg decía lo mismo que decía Elena de White? ¿Estaban diciendo lo mismo? Y la historia continúa, y la mensajera de Dios, por pedido de su hijo, por la insistencia de Willie White, lean el capítulo de Living Temple. Vamos a ver qué dice ella. Leyendo The Living Temple. Finalmente mi hijo me dijo, mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me habían ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Quizás haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos. Y quizás haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de Living Temple,
parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en Living Temple están en armonía con mis escritos. Pero Dios no permita que prevalezca esa opinión. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Esto lo podemos leer de Mensajes Selectos tomo 1, página 237 a la 238. Volvamos un poquito a la historia, ya teniendo presente esto que leímos. Elena junto a su hijo leen el primer capítulo y otras porciones aisladas del libro de Living Temple. ¿Ella encontró diferencias con lo que le reveló Dios? No, ninguna. Ella había sido informada con anterioridad de lo que el libro contenía. ¿Y qué en cuanto a las expresiones y a las citas de la hermana White y las contenidas en el libro de Living Temple? Ella dice que estaban tomadas de manera aislada y mal interpretadas, dando a entender lo que el autor, o sea, Kellogg en este caso, deseaba exponer. Hasta ahora hablamos de suposiciones. Hablamos de lo que dijo Elena White, hablamos de lo que habló el hijo, hablamos de lo que dijeron los pastores de su momento, los publicadores. Veamos específicamente una cita al libro de Living Temple para entender la cuestión, y luego algunas cartas entre pastores y Kellogg tratando de convencerlo de su error. Presten atención a los puntos en discusión y cómo utiliza expresiones de la hermana White para su conveniencia. Presten atención también, una especial atención, a la creencia de los pioneros, que estaba en oposición a la visión de Kellogg. Vayan tomando nota de estos puntos porque se viene un estudio impresionante con respecto a este tema. Esto, queridos hermanos, es el escaneado original del libro de Living Temple. Ustedes lo pueden descargar por completo de la página archive.org, que es una biblioteca mundial donde se encuentran una gran cantidad de libros. Bueno, ahí pueden descargar en PDF y en otros formatos el libro de Living Temple, que son casi 400 y pico de páginas, y la cita que nos va a ocupar en cuestión está en la página 28. Nosotros la tenemos traducida y es la que vamos a leer a continuación, del capítulo 1, que es la cita, específicamente y puntualmente la cita que Elena leyó, y el capítulo que Elena leyó del libro de Living Temple. Dice: hay una clara, completa y satisfactoria explicación de lo más sutil, dice Kellogg, los fenómenos más maravillosos de la naturaleza, es decir, una infinita inteligencia trabajando para sus propósitos. Dios es la explicación de la naturaleza, no un Dios fuera de la naturaleza, sino en la naturaleza, manifestándose a sí mismo a través y en todos los objetos, movimientos y variados fenómenos del universo. Uno dice: Dios puede estar presente por su espíritu o por su poder, pero sin duda el mismo Dios no puede estar presente en todas partes al mismo tiempo. Esta es una discusión que está teniendo Kellogg con los pastores de su época. Uno dice: no, los pastores de su época estaban diciendo esto. Y Kellogg dice, respondemos como si fuera más de uno, respondemos: ¿qué poder puede estar separado de la fuente de poder? Cuando el Espíritu de Dios está en el trabajo, donde se manifiesta el poder de Dios, Dios mismo es realmente y verdaderamente presente. Esta es la gran discusión de Kellogg en el libro Living Temple. Acá entendemos y acá comprendemos cuáles eran las discusiones que se estaban diluyendo en ese tiempo.
Una es en cuanto a la personalidad de Dios. Hay una discusión entre Dios expresa en la naturaleza, que es el pensamiento de Elena de White y los pioneros, y el pensamiento de Kellogg, que es Dios en la naturaleza. Y la otra gran discusión está relacionada a la presencia de Dios. Elena de White y los pioneros decían que Dios está presente por su espíritu. Y Kellogg dice, no. Vieron hace un ratito, dice, Dios no está desconectado, la fuente de poder no está desconectada del poder. Dios mismo está donde está su espíritu. Dios es ese espíritu. Y ahí está en la gran discusión y la gran confusión que había en su tiempo con respecto a este punto. Aquí se presenta claramente esta discusión. Y esta es la primer cara de la mentira. La descripción dada aquí fue realizada siendo Kellogg antitrinitario. Y esto es muy interesante de comprender. El doctor Kellogg creía que Dios y su Hijo Jesucristo podían estar tanto en el cielo como en la tierra, en todos lados al mismo tiempo, como si fueran fantasmas. Hoy diríamos clones, ¿no? Y la mensajera de Dios nos vuelve a repetir lo siguiente. Hablando del libro Living Temple, dice que introduce aquello que no es nada, sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Esto es lo que ella estaba diciendo en cuanto a las discusiones con Kellogg. Y queridos hermanos, nosotros nos vamos a presentar algo de nuestro pensamiento o de nuestra filosofía, nuestro razonamiento. Simplemente queremos presentar cuál era la discusión en ese tiempo, cuál era el pensamiento que tenía Elena y los pioneros y cuál era la discusión que había con Kellogg, cuál era el pensamiento espiritista, satánico, diabólico del Dr. Kellogg en cuanto a este asunto. ¿Y qué en cuanto a la personalidad de Dios y la problemática panteísta? ¿Qué pensaba Elena de White respecto a eso? Ella dice lo siguiente: la obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son una expresión del carácter de Dios. Por ella podemos comprender su amor, su poder y su gloria, pero no hemos de considerar a la naturaleza como a Dios. La habilidad artística de los seres humanos produce obras muy hermosas, cosas que deleitan el ojo, y estas cosas nos dan cierta idea del que las diseñó, pero la cosa hecha no es el hombre. No es la obra, sino el artífice, el que debe ser tenido por digno de honra. De igual manera, aunque la naturaleza es una expresión, dice Elena de White, del pensamiento de Dios, ella no es lo que debe ser ensalzado, sino el Dios de la naturaleza. Si Dios hubiera deseado que se le representara como morando personalmente en las cosas de la naturaleza, en la flor, en el árbol, la brisa de la hierba, ¿no habría hablado Cristo de esto a sus discípulos cuando estaba en la tierra? Pero nunca se habló así de Dios en las enseñanzas de Cristo. Cristo y los apóstoles enseñaron claramente la verdad de que existe un Dios personal. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, que trayéndolo también a colación este pensamiento, ella dice que en el testimonio tomo 8 se encuentran las respuestas a todos los acertos espiritistas, panteístas de Kellogg. Así que es un libro íntegro para leer con respecto a este tema. Y trayendo también a colación ese punto, es un libro lleno de citas bíblicas. Así que es increíble ese libro. Dice también la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 306, ya se están introduciendo entre nosotros elementos espiritualistas que minarán la fe de quienes les presten atención. La teoría según la cual Dios es una esencia inmanente en toda la naturaleza es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y deshonra su grandeza y majestad. Si Dios es una esencia, escuchen bien esta frase, si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, si Dios se encuentra en todos lados,
se encuentra dentro mío, entonces yo lo único que tengo que hacer es desarrollar lo que hay dentro mío. Y que en cuanto a la presencia de Dios, la Biblia, dice Elena de White, nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. Está en un lugar. ¿Se acuerdan del video pasado? Estuvimos charlando acerca de este punto. Dios se encuentra en un lugar, en su alto y santo puesto. No en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su espíritu está presente en todas partes. Mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de todas las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que en su providencia considera mejor. Esto, queridos hermanos, es una explicación clara de cómo Dios se manifiesta en todo el universo. No lo hace personalmente, lo hace a través de su espíritu. Lo hace a través de sus ángeles. Él no está personalmente presente donde está su espíritu. Él está sentado en el cielo, está sentado en su trono, está en un alto y santo puesto, desde ahí ve todo, pero no está presente personalmente, en cuerpo, en todos los lugares al mismo tiempo. Veamos también cómo entendían los pioneros la presencia de Dios, o sea, de su espíritu, y la diferencia que existe entre esto y lo que plantea el Dr. Kellogg. En palabras de Urias Smith, él dice, le preguntan a Urias Smith, ¿hemos de entender que el espectro santo, Holy Ghost, es una persona lo mismo que el Padre y el Hijo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y él responde, el término fantasma o espectro santo, Holy Ghost, es una desagradable y repulsiva traducción. Se traduce del griego agion neuma en todos los casos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, siendo el Espíritu el mismo, sea que se hable de Dios o de Cristo. Pero con relación a este Espíritu, la Biblia emplea expresiones que no pueden armonizarse con la idea que sea, dice Urias, una persona tal como el Padre y el Hijo. El Espíritu esa palabra no puede armonizar con la idea que es una persona como el Padre y el Hijo. Más bien se demuestra que es una influencia divina que surge de ambos, el medio que representa su presencia y mediante el cual obtiene sabiduría y poder a través de todo el universo cuando no se hallan personalmente presentes. Cristo es una persona, sí, oficiando ahora como sacerdote en el santuario celestial, y sin embargo, Él dice que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él en medio. Está en Mateo 18, 20. ¿Y cómo se produce esto? Él dice no en forma personal, sino por medio de su Espíritu. En uno de los discursos de Cristo, Juan 14 al 16, este Espíritu ha sido personificado como el Consolador, y como tal se le aplican los pronombres personales él, a él y de quién. Pero generalmente de él se habla de una manera que demuestra que no puede ser una persona como lo es el Padre y el Hijo. Por ejemplo, a menudo se dice que se derrama o se desprende de, pero nunca leemos de Dios o de Cristo que se desprende de. ¿No? Nunca leemos acerca de Dios o de Cristo que sean vertidos o desprendidos. Si fuese una persona, no sería nada extraño que aparezca en forma corporal, y sin embargo, cuando así ha aparecido, este hecho se ha señalado como peculiar. Por ejemplo, así podemos leer en y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, Lucas 3:22. Pero la forma no siempre es la misma, pues en el día del Pentecostés tomó la forma de lenguas repartidas como de fuego. Hechos 2, 3 y 4. También leemos de los 7 Espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Incuestionablemente, esto es una simple designación del Espíritu Santo, dice Urias, representado de esta forma para significar la perfección y la plenitud. Pero no podría describirse así
si fuese una persona. Nunca leemos acerca de 7 dioses o de 7 Cristos. Interesante aplicación de Urias Smith y magnífica explicación para entender qué acerca del Espíritu Santo y qué entendían los pioneros acerca de su persona, acerca de su naturaleza, acerca de lo que él era. En octubre de 1903, la controversia alcanzó su crisis durante las reuniones del invierno de la Conferencia General. Cerca del fin de las reuniones, el pastor Daniels recibió 2 cartas de Elena de White que especialmente denunciaron las enseñanzas del libro de Living Temple. Gracias a esto, la corriente se tornó en favor de la verdad y el Dr. Kellogg revisó el libro de Living Temple, el templo viviente, de cualquier concepto teológico. Pero unos cuantos días después de estas reuniones, el Dr. Kellogg le escribió al pastor Battle defendiendo The Living Temple en estas palabras. Vamos a ver lo que le escribió. Dice así: hasta donde yo puedo ver, la dificultad encontrada en el libro The Living Temple, todo puede ser sumado en esta pregunta. Fíjese qué claro tenía la discusión del Dr. Kellogg. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Usted me dice que no. Fíjense que no era Urias solo el que tenía este pensamiento. Todos los adventistas pensaban así, salvo aquellos que seguían al Dr. Kellogg. Usted dice que no, pero yo supongo que sí, por la razón de que la Biblia dice que el pronombre personal él es usado cuando se habla acerca del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho en muchas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es la tercera persona y no es una persona? Es difícil para mí ver. Eso es lo que está diciendo de todo corazón el Dr. Kellogg. ¡Wow! Es el resumen de todo lo que veníamos viendo hasta aquí. Toda la problemática se estaba desarrollando en torno a la cuestión de Dios y su presencia. Uno tiene el pensamiento del panteísmo simplemente. Y la discusión es mucho más profunda de lo que nos han enseñado alguna vez. Vemos que en esta cita, en esta carta, el Dr. Kellogg utilizó una cita de Elena de White para dar fuerza a su teoría panteísta. ¿Y qué frase, verdad? ¿Qué frase? Seguramente estaba haciendo alusión a la cita del deseo de todas las gentes. Esa cita dice, ya la hemos visto en el video pasado, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Esto es impresionante, hermanos. Ya lo hemos visto la vez pasada. Él dio su Espíritu. Su Espíritu. ¿Y cómo entendía el Dr. Kellogg la presente cita? Que era una persona como el Padre y el Hijo lo son. ¡Qué gran confusión! Por eso temía tanto la mensajera del Señor estas teorías panteístas. Por eso tenía tanto miedo en relación al libro Living Temple. Pero ¿cómo podía el Dr. Kellogg resolver esta gran diferencia partiendo de una base antitrinitaria? Difícil de resolver. Y el Dr. Kellogg se vio envuelto en dudas y caminos sin respuesta. Si deseas conocer más acerca de la tercera persona de la divinidad, te recomiendo un video que está en este mismo canal, grabado también por quien te habla, el canal de Verdad Presente, youtube.com/presenteverdad. Y de seguro vas a encontrar en este video muchas respuestas que te aclararán los puntos que estamos estudiando ahora. Te recomiendo ver primeramente este video, pero si nos encontraste primero acá, seguramente vas a encontrar respuestas en el anterior que van a aclarar tus dudas con respecto a la persona del Espíritu Santo. Hasta aquí el señor Kellogg entendía que el Espíritu Santo era Dios mismo o Cristo mismo, y que ese Espíritu estaba como persona porque Dios o su Hijo
estaban presentes literalmente en todo lugar. Y esto, queridos hermanos, era fácilmente cuestionable mediante la evidencia bíblica. Y tuvo que reconocer la verdad de los pioneros, claro. Los pioneros le presentaban en la Escritura: Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre está en el cielo. ¿Y el Hijo dónde está? En el santuario celestial. Entonces, esto era muy fácil de corroborar y de verificar en la Escritura. Sin embargo, la duda existía en el Dr. Kellogg. Y buscó la segunda cara de la mentira. A partir de aquí, las dudas se convertirían en certezas. Y la Omega, profetizada por la mensajera del Señor como un evento cercano al alfa de la apostasía, que decía que está próximo a venir, comenzó a surgir con gran furor. Muchos adventistas creen que las enseñanzas erróneas de Kellogg eran solamente en el entendimiento panteísta que tenía acerca de Dios. Pero muchos no saben lo que el Dr. Kellogg escribió en sus cartas al pastor Battle. Para el Dr. Kellogg, la pregunta más importante del libro de Living Temple era la siguiente: ¿es el Espíritu Santo una persona o no? Los líderes trataron de convencer al Dr. Kellogg de que el Espíritu Santo no era una persona separada del Padre y del Hijo, sino la naturaleza interna que ellos comparten. Kellogg entonces apeló a citas hechas por Elena de White y trató aparentemente de justificar su nueva enseñanza. Al día siguiente, un 29 de octubre de 1903, al día siguiente de la carta que le escribe Kellogg a Butter el 28 de octubre de 1903, preguntándole si el Espíritu Santo es una persona o no, el pastor Daniel le escribe al pastor Willie White acerca de Kellogg lo siguiente. Vamos a leer la carta. Dice así: desde que las reuniones se cerraron, yo he sentido el deseo de escribirte confidencialmente acerca del Dr. Kellogg y sus planes de revisar y publicar el libro de Living Temple, pero no quise apresurarme para cerciorarme de lo que él estaba haciendo. Hace unos días atrás recibimos una carta del Dr. Kellogg y él dice que antes de venir a las reuniones, él estaba pensando en los hechos anteriores y pensó en dónde había hecho un pequeño error al expresar su opinión. Daniels continúa esta carta, dice: él dijo que en todo el camino de su trayectoria tenía un problema de cómo expresar el carácter de Dios y su relación con la creación. Dice: él se sintió seguro de que él creía tal como los testimonios enseñaban y lo que el Dr. Wagner y el pastor Jones habían enseñado por años, pero él había llegado a creer que ninguno de ellos había expresado sus opiniones en una forma correcta. Él después dijo que sus puntos de vista en relación con la Trinidad se habían puesto en su camino al tratar de hacer una clara y absoluta declaración correcta, pero que en el poco tiempo él había llegado a creer en la Trinidad y que ahora podía ver claramente dónde estaba la dificultad y que él estaba claro y satisfecho en relación al problema. Él me dijo que ahora él creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que su punto de vista fue el Espíritu Santo y no Dios el Padre que llenaba todo el espacio y toda cosa creada. Esto es una carta, como bien dijimos recién, del pastor Daniels al hijo de Elena de White, el pastor Willie White, octubre 29 del año 1903. Vamos a hacer un resumen en cuanto a lo que acabamos de leer. Y yo me pregunto si ustedes se darán cuenta de la peligrosidad que encontramos en el desarrollo de la apostasía del Dr. Kellogg. La primera cara de la mentira, esta apostasía alfa, su teoría panteísta antitrinitaria, donde era Dios el Padre o su Hijo quienes personalmente llenaban todo el espacio, quienes estaban literalmente en todo el universo, ese espíritu era la persona literal del Padre, del Hijo, de ambos. ¿Quién sabe, verdad? Ni la mensajera del Señor pudo explicar esta contradicción bíblica. Ella dice: muchos vienen a mí diciéndome que les explique los puntos de vista presentados en el Living Temple. Y yo les contesto: son inexplicables. Las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. Ni la misma mensajera del Señor pudo explicar estos acertos de Kellogg. Son inexplicables. ¿Quién es? ¿El Padre que está en todos los lugares? ¿El Hijo? ¿Cómo es que están presentes?
desde el pensamiento que existía en la iglesia adventista original, no se pueden explicar. Pero con el cambio de pensamiento que tuvo Kellogg, como acabamos de leer recién en el testimonio de Daniels al pastor Willis White, que él había llegado a creer en la Trinidad, encontramos la fase omega. Y la fase omega, la segunda cara de la mentira, es la teoría panteísta trinitaria, donde no es Dios el Padre ni Dios el Hijo, según la Trinidad, quien personalmente están presentes, ya que, como bien dijimos, Dios está en su trono y su Hijo está ministrando, sino Dios el Espíritu Santo, un tercer Dios o persona de la Trinidad, quien está presente en todo el universo. Aquí, y con esto lo podemos firmar, aquí vemos el nacimiento de la Trinidad adventista, una teoría filosófica que parte del panteísmo. No es la Trinidad ortodoxa católica, donde las tres personas son una sola persona, ni la Trinidad modalista o unitaria, donde solo Dios el Padre es Dios, o donde Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino la Trinidad adventista, nacida en los brazos del Dr. Kellogg, que es el triteísmo, tres personas divinas que hacen un solo Dios, como si fuera un gobierno. Veamos la siguiente cita, donde Ellen White describe a las tres personas de la divinidad y las describe una por una. Dice en Manuscritos Liberados, tomo 12, página 260, antes de irse, Cristo le dio a sus discípulos una buena promesa de que después de su ascensión, Él les enviaría el Espíritu Santo. Por tanto, id, Él dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, un Dios personal, del Hijo, un Salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí encontramos una definición clarísima respecto a las tres personas: fuerza, poderes o nombres. La deidad, según Elena de White, está compuesta por dos seres personales. Vemos acá un Dios personal y un Salvador personal, y un enviado del cielo para representar a Cristo, un representante. Al referirse al Padre como un Dios personal y al referirse al Hijo como un Salvador personal, sin embargo, no encontramos en la descripción el Espíritu Santo como un consolador personal o como un representante personal. Simplemente lo vemos como un enviado del cielo para representar a Cristo. En otra cita que ella escribe, en Testimonios Selectos, tomo 5, página 263, dice: los que creen en la verdad deben recordar que son hijos de Dios, niñitos que Dios tiene que criar. Muéstrense agradecidos a Dios por sus numerosas bendiciones y llenos de amor unos hacia otros, porque tienen un solo Dios y un solo Salvador, así como un solo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el cual debe crear la unión en sus filas. Otra cita muy conocida, Manuscritos Liberados, tomo 14, página 23, dice que estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, los discípulos, Él debería abandonar para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo como el omnipresente. Así es, queridos hermanos, cómo es que Elena de White entendía y comprendía acerca del Espíritu Santo. Es Cristo mismo desvestido de su humanidad. Es la divinidad de Cristo, es la divinidad del Padre, es esa naturaleza divina que ambos comparten y que en su gracia y amor desean que nosotros también podamos ser partícipes de la misma. Si a Cristo se los desviste de su personalidad humana, de su forma, de su cuerpo humano, ¿qué es lo que queda? Según la profeta de Dios, su espíritu. Y en una visión tomada del libro Primeros Escritos, vemos de dónde procede ese espíritu y qué hay en ese espíritu. Y con esta cita estaríamos terminando el estudio de hoy, queridos hermanos. Se encuentra en Primeros Escritos, se llama
el fin de los 2300 días. Vi un trono, dice Elena de White, y sobre él se sentaron el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podría contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía, dice, de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraban él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Ésta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando Jesús se levantó tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaban del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: «Aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de un poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo». Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: «Padre mío, danos tu espíritu». Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado, hermanos. Satanás parecía estar al otro lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: «Padre, danos tu espíritu». ¿Y saben qué es lo más triste? Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Queridos hermanos, este testimonio que acabamos de leer recién es un resumen del concepto que tuvo Elena de White hace muchísimo tiempo atrás, y cómo este concepto acerca de Dios, de su Hijo, de Satanás y del Espíritu se mantuvo durante todos estos años. Consideraba al Padre y al Hijo como seres personales, seres con cuerpo, seres que habitaban un lugar con una ocupación especial para cada uno. Y en ese lugar, así como también considera a Satanás como un ser personal, que está, según lo que vemos en esta visión, del otro lado del trono, como también está en la profecía, que a los gentiles se le dio el atrio. Satanás tiene acceso a estos lugares, se les dio lugar al trono, y confunde a la gente, dándoles una influencia impía. En esta descripción y en esta comparación, Jesús soplando y Satanás soplando, podemos encontrar
la descripción correcta del Espíritu Santo. Dice una influencia impía, y en la de Jesús una influencia santa. En la de Satanás, en esa influencia impía, había luz y poder. En la de Cristo también. La diferencia estaba en el dulce amor, gozo y paz. Y es por eso que terminamos cada uno de estos videos rogando al Señor por esta necesidad que hay como pueblo. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos esa influencia santa que es Jesucristo. Necesitamos de sus frutos, de su testimonio, porque quienes vendrán a buscar a Cristo van a ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, tienen el espíritu de la profecía, tienen esa influencia santa en sus vidas. Querido hermano, te invito en esta hora para que tomes una decisión por Cristo. Él quiere morar en vos por medio de su Espíritu. Él quiere que lo reconozcas como aquel que está ministrando por ti en esta hora, que puede interceder por vos ante el Padre Celestial para perdón de tus pecados, para que tengas una vida santa, para que tengas una vida óptima, para que puedas vencer esos pecados acariciados y de esta manera vivir en santidad, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queridos hermanos, este es el fin del video. Dice nuestro Salvador Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este es nuestro deseo, que a través de estos estudios puedas conocer quién desea morar en tu vida. Y también del esfuerzo que hicieron muchos seguidores de Cristo hace más de 100 años, en el caso de Elena de White y los pioneros, para que vos y yo conozcamos la verdad, seamos librados de este error espiritista, de la apostasía alfa, que es ese pensamiento de que Dios, el Padre o el Hijo, pueden estar personalmente presentes en cualquier espacio, de la apostasía omega, que ya no es el Padre ni el Hijo, sino un Dios distinto que no conocían los adventistas, Dios el Espíritu Santo, un Dios que introdujo Kellogg, como vimos en la carta, para que habite en tu corazón alguien, cualquier otro, menos Cristo, y podamos ser santificados en la verdad a través de este conocimiento. Que la gracia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo te bendigan. Y Cristo, vuelvo a repetir, te está llamando para que te unas al ruego de quienes necesitamos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga.